para colaborar con él en enfrentar, por ejemplo, en particular el tema de la seguridad? ¿Tú estarías dispuesto a trabajar con Rafael López Aliaga? No, de ninguna manera. Está en nuestros estudios Daniel Urresti Helera, candidato por Podemos Perú en la última elección a la alcaldía de Lima, que según todos los indicios ha perdido por aproximadamente 52 mil votos. Daniel, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, muy amable. Quisiera empezar por esto. ¿Por qué no viniste a una entrevista acá en Exitosa, que es algo que yo no comprendí? Mira, nosotros trazamos una estrategia de comenzar nuestra campaña face to face. La iniciamos en noviembre del año pasado. Son muy pocos los medios que me han invitado. Y la experiencia ya nos había enseñado que cuando me invitaban a los medios era solamente para destrozarme. Pero usted, que es el asesino de Bustillo, pero usted violó a la señora no sé cuánto, pero usted... Pero yo he venido a hablar de las propuestas. Sí, pues, pero usted está en un partido que es corrupto, que... O sea, la consigna era masacrarme. Invítalo, pero hazlo leña. Mientras otros candidatos iban, hola, un cafecito, Ya, pero esos son otros medios, pero eso no es Exitosa, pues, Daniel. Bueno... Este es el espacio abierto donde la gente tiene su opinión, puede ser crítica, pero es respetuosa. Nosotros consideramos que mejor era una campaña cara a cara, hacer conocer nuestras propuestas y casi hemos ganado, casi hemos ganado. Nos faltó tal vez un par de semanas y lo hubiésemos conseguido. Porque la verdad, yo hice lo humanamente posible. Yo he caminado desde noviembre, recorriendo todos los cerros, las lomas de Lima y los distritos populares, ¿no? Que están en Lima Norte, en Lima Sur, que están en la parte plana también, como Villa El Salvador, San Martín de Porres, Los Olivos. Pero particularmente en las partes altas donde vive casi la mitad de la población, ¿no? Y donde están la mayor cantidad de necesidades. Pero es difícil... O sea, pero tú atribuyes tu derrota a la campaña de los medios por el caso Bustillos en tu contra. La campaña de los medios... Mira, yo quiero que me entiendas una cosa. Yo estoy en este caso desde el 2007. Tengo 15 años por el caso Bustillos, en investigación y en juicios sucesivos. Juicios donde he sido absuelto, me vuelven a anular el juicio, me vuelven a enjuiciar y lo peor de todo es que me enjuician por autor mediato, ¿de acuerdo? Me llevo 3, 4 años en esa investigación hasta que demuestro que yo no puedo ser autor mediato. Cambian inmediatamente la acusación, como acaba de suceder el día de ayer, a autor directo, a que yo le disparé a la persona y después se dinamita. Demuestro que yo he estado en el cuartel, que es imposible que haya estado en el lugar, y me cambian la acusación a coautor. ¿Me entiendes? O sea, se va a larga y larga y larga. Pero eso vamos a hablar porque ahora, creo que hay mucha desinformación. Yo he hecho el experimento de preguntarle a una serie de gente sobre el caso Bustillos. Incluso periodistas, y les pregunto, ¿tú sabías que ha habido sentenciados en el caso Bustillos? Y la gente se sorprende, no, si el juicio todavía no termina. La gente no sabe, pero eso vamos a hablar en su momento, porque incluso reportajes de programas en los que yo trabajaba fueron usados como pruebas en los procesos que se siguieron sobre el asesinato del periodista Hugo Bustillos. Pero ahora, terminemos con esto. O sea, uno no casi gana, es como estar casi embarazado. No, uno gana o pierde y en este caso has perdido. Pero tú reconoces la derrota. Por supuesto. Tú estás convencido que esta ha sido legítima, que Rafael López Aliaga te ganó. Nosotros vivimos en una democracia. Si queremos fortalecer la democracia en que vivimos, la clave es fortalecer las instituciones. Si los políticos o los que tienen llegada al pueblo, los que son líderes de opinión, etcétera, ponen en duda todos los días y a cada rato las instituciones, entonces lo único que hacemos es socavar
La democracia, porque la democracia se basa justamente en la independencia de las instituciones. Mientras más independencia tengan las instituciones, es mayor la democracia. Si yo no creyese en la OMP, en el RENIEC, en el Jurado Nacional de Elecciones, no me presento, pues. ¿A qué me presento si no creo en ellos? No me presento, ¿me entiendes? Si yo no creo en la justicia de mi país, me fugo. O sea, a mí me tienen en este juicio 15 años, ya 16 años prácticamente, y yo sigo creyendo en la justicia de mi país, sigo creyendo en los jueces, sigo creyendo en los fiscales, sigo creyendo... Ahora, tú eres consciente que esto es un cambio, y yo lo he conversado con Rafael López Aliaga acá mismo, que tuvo el gesto de dar la primera entrevista a algún medio con nosotros, y hay una diferencia, es decir... Es exactamente lo que no hizo Keiko Fujimori en estos últimos años, porque no solamente no lo hizo con Pedro Castillo, no lo hizo con Pedro Pablo Kuczynski. Ella, el mensaje que le da a sus militantes es: nos han robado la elección. Y eso te crea un sentimiento de resentimiento, de desconfianza en el sistema. Eso va contra la democracia, justamente lo que te acabo de decir. Si la gente desconfía de las instituciones, ¿cómo queremos tener una democracia firme? O sea, no podemos desconfiar de la SUNAT, podemos desconfiar del Poder Judicial, no podemos desconfiar... Podemos criticar el accionar, podemos, pero ¿me entiendes? Pero no podemos decir que no sirve, o que está comprado, o que etcétera, ¿no? O sea, ese es justamente el gran problema. ¿Cómo vamos a decir que la SUNAT, la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, está comprado y está hecho para que gane fulano o sutano? Ya, por demás, nosotros nos preparamos para ir para el reclamo. En Podemos Perú somos democráticos. O sea, Podemos Perú es un partido que tiene 4 años, pero que va a durar mucho tiempo y va a ser un partido fuerte. Porque nuestra línea de conducta es totalmente democrática, y todas las leyes que hemos sacado siendo bancada, y la actual bancada está relacionada directamente con la mejora de vida de la gente más pobre, como habernos enfrentado a las AFPs, habernos enfrentado a esta mafia de las farmacias, las clínicas buitre, ver el problema de FONAVI. Todas las leyes que hemos sacado han estado relacionadas justamente con mejorar... Ahora, Daniel, tú has hecho uno de los ejes de tu campaña, el tema de la seguridad. Es más, tú decías en tus spots estos en las redes sociales: seguridad, seguridad, seguridad. Si Rafael López Aliaga te convocara para colaborar con él en enfrentar, por ejemplo, en particular el tema de la seguridad, ¿tú estarías dispuesto a trabajar con Rafael López Aliaga? No, de ninguna manera. Yo ya demostré que se puede trabajar en seguridad ciudadana. Cuando la primera vez que perdí las elecciones, me fui a Los Olivos, y ese distrito volvió a tener tranquilidad. Muchos dicen, y esa es la contracampaña, lógicamente, solamente atacaba a los ambulantes, nunca cogió un choro. Bueno, esa es la contracampaña, porque habían no cientos, sino miles de quejas de un distrito que es una urbanización en su 90%. Es una urbanización como puede ser Miraflores, como puede ser, no sé, cualquier otra urbanización, tal vez donde tú vives, que la gente ha comprado ahí sus casas justamente para tener una tranquilidad. Si desde las 6 de la mañana pasan por todas las avenidas, jirones y calles estas tremendas motos modificadas que llevan 500 kilos, eso ya no es un ambulante, pues, está llevando una tienda completa, pero ese no es el problema es la bulla. ¡Falta! 7 de la mañana los hijos se despiertan. La cantidad de reclamos que había en la municipalidad era increíble de los vecinos. Se hizo una serie de gestiones para que pasen a ciertas horas, para que no hagan bulla mientras están Los Olivos, que llegan a un sitio y comienzan a vender. Nadie hacía caso. Entonces lo que hicimos nosotros fue comenzar a decomisar la mercadería, la llevaban al depósito, este señor
tenía que ir al depósito porque se le da su papeleta y pagaba sus 50 soles de multa y sacaba su mercadería y se iba, ¿me entiendes? Eso era lo que sucedía, pero en la contracampaña han dicho que yo me robaba la mercadería, ¿me entiendes? Y esa es una difamación agravada. Cuando... Mira, hablando de difamación agravada, tú has puesto una denuncia por difamación agravada contra Rafael López Aliaga. ¿La vas a retirar o fue parte de la campaña o tú la vas a sostener? No, es que las denuncias que tú haces ya no se pueden retirar. Una vez que la fiscalía o el juez se entera del delito, ya no hay marcha atrás, ya no hay que... Disculpe, lo hice un momento en que estábamos en campaña, quiero retirar. Ya no, ya hay un crimen, ¿me entiendes? Y eso sigue su curso. Ahora, yo he denunciado a varias personas, no básicamente porque yo quiera hacerlo, sino que lo hago por mi esposa, mis hijas y mis nietos. Mis hijas me han dicho, tú te has querido meter en la política, pero yo no voy a permitir. Te hemos apoyado en todo, pero mis nietos ya están yendo al colegio. Y de aquí, que tengan 2, 3 años más, que sepan usar ya más el internet, que pongan a ver su papá, para ver su abuelito Daniel Urresti, acusado de, ¿cómo se llama?, que el violador, que el asesino, que etcétera. ¿Qué es eso? ¿Eso entonces, qué significa? Que tu tarea personal de aquí para adelante, por lo menos en esta etapa, va a ser rehabilitar mi nombre. O sea, que nadie más pueda decirme violador o asesino. ¿Y qué es lo que he hecho yo? He denunciado a Richard Swing, que su condena sale la próxima semana. Ya es una condena que agradezco a la jueza, que creo que está a la altura, después de casi 1 año y medio, porque ha habido fuerzas detrás. ¿Y quién más, aparte de Richard Swing? Al señor del APRA, ¿cómo se llama? Mulder. Al señor López Aliaga, quien dijo específicamente, Urresti es un matón, aprovechando su condición de militar en Huanta, violó 2 veces a una campesina, mató al señor Bustillos, le puso una carga de dinamita y encima es un corrupto. Afirmando. Y eso queda en la historia Una vez que tú escribes en Facebook, cualquier cosa que edites está ahí. O sea, no hay forma de desaparecerlo, ¿me entiendes? Entonces, ante esa afirmación, le envié una carta notarial para que se rectifique. No se rectificó, entonces lo que correspondía era una querella y si en la universidad tú estás estudiando Derecho y te preguntan, ¿puede darme usted un ejemplo claro de qué es una difamación agravada? Sería esa. Mire, este es un ejemplo, lo que ha escrito el señor López Aliaga, este es un ejemplo de una difamación agravada. Le dieron un plazo para que presente las pruebas y demuestre que lo que él afirmaba era cierto. Lógicamente no pudo presentarlas. Entonces la jueza ya abrió el juicio oral que comienza el 19 de este mes. El 19, 20, 21, 22 terminará porque es unipersonal la sala, un solo juez. Él tiene que estar presente, si no va, lo van a llevar de grado fuerza. De grado fuerza. No creo, yo supongo que él va a asistir, no se va a arriesgar a que lo lleve la policía. Entonces es presencial y supongo que lo van a condenar. Yo he pedido 34 millones de soles de reparación civil. A mí en este momento, así me diesen 100 millones de soles, o 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, no repararía el daño moral que me han hecho. Daniel, tenemos que ir a la pausa y yo quisiera que tras ella regresemos para hablar de esto que me hubiera gustado hablar antes de la campaña, que es el caso Bustillos. Perfecto. Y hagámoslo, hablemos del caso Bustillos y yo creo que vamos a revelar información que muy poca gente conoce. Correcto. O que hay gente que conoce, pero que no sé por qué no se acuerda. Pero vamos a hablar del caso Bustillos. Vamos a la pausa, regresamos con Daniel Urresti.
Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Está en nuestros estudios Daniel Urresti, que fuera candidato por Podemos a las elecciones municipales que ganó Rafael López Aliaga. Algo que llama la atención es que tanto Renovación Popular como Podemos son partidos que finalmente son hijos de Solidaridad, ¿no? Porque tanto Rafael López Aliaga como el doctor Luna, José Luna, vienen de Solidaridad. Los dos han sido dirigentes de Solidaridad. No son hijos, no son hijos. Podemos Perú nace como un partido desde cero. Reúnen las firmas y ahí, bueno, hasta ahora justamente esa es la investigación que está abierta, porque según las primeras investigaciones que se realizan a causa de una denuncia que dicen que ha habido un favorecimiento de funcionarios de la OMPE de ese momento con intervención del señor Cabaza, ¿no es cierto? Ya, correcto, pero ¿qué es lo que sucede? Que eso ya lo han revisado, ya se ha caído prácticamente todo como un castillo de naipes, porque lo que no quieren entender los periodistas, o lo entienden y a propósito lo hacen, es que todos los partidos, para inscribirse en esa época que se necesitaba tantos votos, si te pedían a ti 500.000 votos, tú presentabas 1 millón de firmas. Porque cuando vas a que te firmen, hay mucha gente que pone, por ejemplo, Ciro Alegría y firma. ¿Me entiendes? O sea, lo hacen por fastidiar. Eso pasa por un filtro. Y todo lo que no está bien, que no significa que sea falso. O sea, sino que alguien, O sea, que no hubo una falsificación de firma masiva. Una falsificación es cuando yo pongo tu nombre, ¿no? Lúcar, y trato de imitar tu firma. Pero si yo pongo Ciro Alegría, que está muerto, y hago un garabato, eso no es una falsificación, pues es un payaso que quiere fregar. Entonces, todas esas firmas las votan. Hay un filtro donde dice solamente las que ellos verifican van pasando, van pasando. Tú presentas 500.000 de firmas y te han aceptado solamente 150.000. Tienes que seguir presente y presente y presenta. Podemos Perú, para inscribirse con 750.000 firmas, había presentado 1,5 millones de firmas. 750.000 firmas habían sido rechazadas por casos como estos. Hugo Sotil y un garabato, ¿me entiendes? Chumpitaz y un garabato, eso no vale, pues. Cuando el jurado, cuando ya le dicen, un momento, ya tenemos las 750.000 firmas, ya no envíen más, el partido tenía todavía 250.000 firmas más para enviar, que había recolectado, de las cuales lógicamente no sabía cuántas podían desechar. Entonces, en ningún momento hay firmas falsas. Exitosa. Eso no existe. Pero eso en fin, no es el tema hoy. Hoy el tema... La cuestión es que Podemos Perú es un partido nuevo, que se creó de cero. Renovación Popular es el cambio de nombre de Solidaridad Nacional. La forma en que López Aliaga llega a ser presidente de Solidaridad Nacional, mientras estaba en agonía Castañeda, cómo llega a ser el presidente, cómo le cambia el nombre al partido, cómo le cambia el color, etcétera. ¿Habrá sido pedido de Castañeda? ¿En qué circunstancias se habrán dado? Eso será motivo de que de repente alguien lo investigue y sabremos la verdad, ¿no? Ahora, vamos al caso Bustíos. Si yo pregunto en este momento a la gente que nos está viendo, escuchando y siguiendo en las redes, ¿sabían ustedes que en el caso Bustíos hubo 2 sentenciados? Que hubo un juicio y 2 personas fueron sentenciadas, 2 miembros de las Fuerzas Armadas. Estoy seguro que la mayor parte de la gente no lo sabe. No lo sabe. No sabe cuál ha sido la historia. Por eso yo creo que es importante comenzar por reconstruir la historia. En noviembre del 88 asesinan a Hugo Bustíos. Un día en que había un paro armado. No un día, una semana en que había un paro armado. Un paro armado de Sendero Luminoso. Pero lo que la gente no entiende ahora es que era un paro armado. Un paro armado se organizaba 2 meses antes, con volantes, con pintas, etc. Era imposible que la gente no sepa que había un paro armado. Si tú salías durante el paro armado, te exponías a que te maten los terroristas, porque eso era lo que hacían, era lo que anunciaban. O sea, nadie podía trabajar, nadie podía circular, nadie podía abrir su negocio, ya. Pero el día específico en que asesinan a Hugo Bustíos, había ocurrido un incidente. Una mujer había violado el paro armado y Sendero la había asesinado. Hugo Bustíos me entera
y va al cuartel a solicitar autorización para ir a cubrir las noticias y recibe la autorización del jefe del cuartel, Vidal, Vera Hernández, Vera Hernández, que era el jefe de la base. Vamos por partes. Estaba prohibido trabajar. Una señora primitiva, Jorge, por necesidad o por lo que sea, salió a trabajar su chacra. ¿Ya? Y como los terroristas son de la misma, o sea, las bases eran de la misma población, entonces sus vecinos, los que estaban con los terroristas, porque no todos eran terroristas, sino había gente que estaba ahí, y ahí había mandos en esa zona, le dijeron, ella no ha cumplido. Ah, ya, muy bien. En la noche fueron los mandos con un grupo de gente, y de acuerdo a la narración de la hermana, de la hija de la fallecida, una de las que participó en la muerte de esta señora es justamente la señora Rodríguez Chipana, que es terrorista arrepentida y que cometió perjurio en mi juicio anterior. ¿Qué es la que te acusó de violación? De violación. Y eso es perjurio porque, bueno... Eso es otro capítulo, pero digamos... Muy bien, entonces, ¿qué quiere hacer Bustíos? Agarra, coge su moto, porque él era fotógrafo, era corresponsal fotógrafo. Caretas ha vendido la historia de que él era periodista, ¿me entiendes? Busca todo Caretas, como hemos hecho nosotros, hemos buscado todo Caretas. Lo único que aparece de Bustío son fotos de Hugo Bustíos. El único artículo donde se le incluye como coautor, hay 3 personas que firman ese artículo, fue el que publicó 15 días antes de su muerte, donde le daban de alma Sendero Luminoso. Le dan confierro, es verdad. Sí, ahora, pero por eso, pero tratemos de sintetizar la historia. Correcto, él era fotógrafo, agarra alegremente, coge su moto y se va a querer tomar fotos. Cuando a las 6 de la mañana ya estaba el capitán Rogelio en esa casa, y estaban todos los vecinos en la casa donde habían matado, le habían reventado la cabeza a esta señora. Que había violado al paro armado. Y a su hijito de 11 años. Les habían reventado la cabeza con el batán, ¿no? Los habían matado. Entonces estaba la patrulla de Rogelio ahí y él se va. Y cuando le dijo, oye, usted no sabe que estamos en paro armado, que quiere que lo maten. Acá usted no tiene autorización porque... O sea, no había autorización para que nadie se movilice. ¿Me entiendes? Porque era un riesgo. Las pocas patrullas que teníamos estaban dando vueltas por todos sitios, tratando de que no haya incendios, que no mate a los hombres. Y ahí es donde Hugo Bustíos va al cuartel a pedir autorización. Ya, correcto. Entonces lo bota el capitán, no lo deja ir. Y él le dice, pero el comandante mi amigo, mi palo de siempre, tú sabes con quién estás hablando, el comandante mi amigo, mi pata, somos hermanos, que no sé cuánto. Entonces él regresa y pide autorización. Entonces le dice, mira, te van a matar, porque eran amigos pues con el comandante. Con la Vera Hernández. La Vera Hernández me ha contado a mí que intercambiaban videocassettes de películas. Le prestaba su cámara, porque Hugo Bustíos andaba como 4 cámaras, era fotógrafo. Y en ese tiempo tenía una cámara así semiprofesional, nadie la tenía, pues le prestaba su cámara, comandante. Y tan es así, eran tan amigos, que los hijos de Hugo Bustíos le decían tío al comandante. Y eso lo ha contado el mismo hijo del señor Hugo Bustíos. Ya, entonces va y le dice, bajo tu riesgo, van a cubrir la noticia y es donde asesinan de una manera salvaje a Hugo Bustíos. Correcto. Y su acompañante logra huir. Pero hay que entender una cosa, en ese asesinato. Le caen 3 disparos a Hugo Bustíos, muere de 3 disparos, ¿de acuerdo? Y el que huye, logra huir con 2 impactos de bala. Por eso sobrevive. ¿Me entiendes? Y la teoría es que fueron militares con fusiles los que dispararon o con UCI. Yo he hecho una demostración que se hace en todas partes del mundo
para ver los efectos de los disparos. Acá no tenemos gel balístico, no existe. ¿Cómo se hace aquí en el Perú? Con la carne que se parece más a la humana, con la carne de cerdo. Y con eso he demostrado, sin embargo... Que con 2 balazos de fusil... Claro, y eso, con eso hemos demostrado que si pasa alguien a velocidad y son 4 los que disparan con metralletas, le hemos hecho casi 100 impactos. ¿Me entiendes? Y cuando le hemos disparado con fusil, lo hemos destrozado. O sea, se abre totalmente el disparo de fusil. O sea, que era imposible que fugara si hubiera recibido. Pero eso nos lleva a la otra teoría, que es la que defiende la Vera Hernández, porque la Vera Hernández... Porque la gente lo que tiene que conocer es esta historia. Se responsabiliza a la Vera Hernández porque se dice que sale un camión, que él autoriza su salida, y que las personas que iban en ese camión eran parte de un operativo, y de la gente que estaba en ese operativo es la gente que mata a Hugo Bustíos. Los testigos dicen que quien dispara contra Hugo Bustíos es una persona a la que llamaban un oficial, al que llamaban Ojos de Gato. Nosotros hicimos una investigación averiguando quién era Ojos de Gato, mostramos el rostro Ojos de Gato porque lo encontramos en fotos y videos, y la gente lo reconoció y eso fue parte del proceso, y la Vera Hernández y Vidal Sambento, que era el oficial supuestamente identificado como Ojos de Gato, fueron sentenciados. Ya, pero Vidal eso fue lo que pasó, pero Daniel... Vidal Sambento mide 1,95, medía en ese entonces, 1,95 m y tiene los ojos más negros que yo. Rogelio era rubio, pelo dorado, ojos verdes como de gato. Su chapa era Capitán Rogelio. Y la población le decía Ojo de Gato. ¿Por qué a Vidal Sambento le iban a decir Ojo de Gato? Bueno. O sea, tú dices que a él le atribuyeron, digamos, irracionalmente la responsabilidad, pero lo que estoy reconstruyendo son los hechos, tal como pasaron. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, la justicia sentencia al jefe de la base, que es la Vera, la Vera Hernández, y sentencia a Vidal Sambento por ser Vidal Sambento el autor material del asesinato. ¿Por qué? Porque a ellos los juzgan en el fuero militar, ¿de acuerdo? Los juzgan en el fuero militar, queda sobreseído el caso, ¿de acuerdo? Lo llevan a la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana van los abogados del ejército y ganan el caso y queda sobreseído la Corte Interamericana. Fujimori da el golpe de Estado del 5 de abril para volver a que los países le abran las puertas al Perú. Él tuvo que aceptar una serie de cosas, asesorado por Hernando de Soto. Entre las cosas que aceptó es que todos los casos que habían sido ya tenían que ser revisados por la justicia civil. Que habían sido sobreseídos, se abre la Comisión de la Verdad. Y la Comisión de la Verdad abre nuevamente el caso de Bustíos. La defensa de la Vera y de Vidal Sambento dice que esto ya era cosa juzgada y que no lo podían juzgar por lo mismo. Y la defensa erróneamente se cierra en eso, en lugar de mostrar otras pruebas. Se cierra en eso. Y nuestros jueces dicen, nos reservamos para la sentencia la resolución de eso. Al momento de sentenciar le dijeron, no, por tal y tal motivo, esto pasa al fuero civil. O sea, este juicio sí es válido. Entonces, ahí se hace el juicio, ahí lo sentencian. ¿Y qué es lo que ocurre? Años. Cuando Vidal Sambento está preso, un periodista yacuchano lo visita. Sí. Y cuando lo visita, él le dice, yo no fui. Fue... El S2. Se supone, no dice Daniel Urresti, dice el S2. El S2 es el encargado de inteligencia en la base de Huanta, ¿no es verdad? Que en ese momento era Daniel Urresti. Sí. A partir de ese momento empieza la pesadilla de Daniel Urresti. En 2007. Ahora, la pregunta que tengo es esta. Si tú abres un juicio para determinar si Daniel Urresti asesinó o no a Hugo Bustíos, tienes que partir de declarar que Vidal Sambento no fue. O sea, tendrían que haberlo declarado inocente. Porque ya hubo un sentenciado. O sea, si tú has sentenciado a una persona por haber sido el autor material del asesinato de Hugo Bustíos, ¿cómo vas a juzgar a otra persona por lo mismo sin haber exculpado a esta primera persona? Yo no sé si fue un periodista a visitarlo, cómo fue. Lo que sí tengo conocimiento es que ellos reclamaron a la Corte Suprema, se fueron al Tribunal Constitucional y en todas las instancias le ratificaron la pena.
Cuando le ratifican la pena del Tribunal Constitucional, su abogado le dice, lo único que puede hacer para que revisen tu caso, porque ya tenían 2 años presos, es que aparezca una prueba nueva. Nueva prueba, una claro. nueva prueba, o sea, que tú demuestres que no ha sido, sino ha sido otro. Entonces él agarra, que en ese tiempo estaba de moda el Grupo Colina, que el Grupo Colina nunca trabajó en inteligencia, porque inteligencia no es matar gente, sino recolectar información mediante lo visto, observación, vigilancia, seguimiento, infiltración, pero no es ir a matar gente. La inteligencia es recoger información, procesarla. O sea, lo que tú dices es que Vidal Zambetto, para salvarse de la responsabilidad, dice, no fui yo, fue la gente S2, refiriéndose al hacerlo, pero él no dice con nombre y apellido Daniel Urresti. No. En ningún momento dice Daniel Urresti. No. Entonces, lo que dicen entonces, ¿quién era el S2? Daniel Urresti. Entonces me incluyen en la investigación y desde ese momento todos los abogados me decían, esto no puede pasar, no te preocupes que esto se archiva. Bueno, ¿eso se ha archivado cuántas veces? Se ha archivado, ya van como 4 veces que se archiva durante la investigación, durante el juicio, y lo reabren. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir, yo no fui, fue Urresti, o fue el S2. Yo no fui, fue el S2. Entonces, para que sea verdad completa, yo tengo que ser inocente y el culpable Urresti. Pero ellos aceptaron la mitad de la verdad. No, tú sigues siendo culpable y Urresti lo mató a Bustillos. ¿Me entiendes? Bajo esa premisa es que me abren, cuando todos los abogados me decían que era imposible, porque el hombre no estaba diciendo Urresti me ayudó, Urresti también estuvo ahí, Urresti participó. O sea, ¿dónde estaba Urresti cuando sale el camión donde supuestamente iban las personas? En el Estado Mayor, porque el Estado... otra cosa. La gente, como ve mucho 007, ¿me entiendes? Entonces creen que el oficial de inteligencia va a matar gente que está en la calle, etcétera. Y no es así, pues, en el ejército. El S2, sus medios, de búsqueda de información son las patrullas que salen. Es el G2 que está arriba que te envía información. Tú no sales a buscar información, sino que te la trae, ¿me entiendes? El S2 solamente se ocupa de saber la organización, composición y fuerza del enemigo. ¿Me entiendes? Y ahora, la ubicación. Entonces dicen, pero él era S2, era el jefe de seguridad. ¿Cuál jefe de seguridad? No hay ningún jefe de inteligencia. Pero acá lo que a mí me sorprende son 2 cosas, ¿no? Lo primero es que se está procesando a Daniel Urresti por el asesinato de Hugo Bustillos cuando ya ha habido gente que fue sentenciada por lo mismo. Entonces tendrías que partir por exonerar a quienes han sentenciado. Es decir, y probablemente les tendría que pagar una reparación porque eso supondría reconocer que han estado injustamente sentenciados. Ahora, hay un segundo tema que a mí, soy sincero, me hizo sentir incluso responsable, que me llamó Lavera Hernández, el comandante de la base, y tuvimos una larguísima conversación cuando yo había salido de la cárcel. Me mostró fotografías, me mostró evidencias de sus vínculos personales con Hugo Bustillos. Y de las razones por las cuales él estaba convencido de que quien había asesinado a Hugo Bustillos había sido Sendero Luminoso, por haber violado el paro armado, por un lado, pero por el otro lado, porque la gente de Sendero de la zona de Huanta consideraba a Hugo Bustillos una persona cercana a los militares. Esa era la versión de Lavera Hernández, que me pareció por lo menos escuchable y que me produjo una crisis de conciencia que no me permitió dormir como 3 días, porque yo pensé en ese momento, y si nos equivocamos, y Lavera Hernández tiene razón, pero en fin, eso es un problema mío. Ahora, a eso se ha agregado lo de la violación. Ya, ahí vamos. O sea, entonces, a esto se agrega que Daniel Urresti... Contra todo pronóstico, porque yo estoy con el código antiguo, todos los abogados que yo he consultado, todos me decían lo mismo, no procede, no te pueden abrir juicio, porque tendrían que reconocer que el otro es inocente, porque está diciendo, yo no he sido, ha sido Urresti, el S2. Ahora, la gente no entiende que el S2 solamente se ocupa... No, ya eso ya lo explicaste. Entonces dice, pero él tenía que saber quién salió. El que tenía que saber quién salió, lo que el manejo de las patrullas es el S3, o sea, el jefe de operaciones. El S2 solamente se ocupa del enemigo. Yo que tengo que saber quién salió, quién no salió, ¿me entiendes?
Ya, Entonces, viene el documento de Ayacucho después de 8 años de investigación, primero el fiscal, después el juez instructor, como era el código antiguo, y llega acá recomendando que se me acuse por autor directo. ¿Me entiendes? Esa era la recomendación. ¿Por qué? Todos los que eran militares, ya no había nada que hacer. Tú podías ir, llevar pruebas, todo. El fiscal igual, todos los fiscales, estos rojos. Sí, este es el asesino. Y el juez instructor, sí, de todas maneras, este es el asesino, júzguenlo por... Cuando llegó acá el doctor José Castillo, me patrocina gratuitamente. Y él demuestra que en toda esa documentación no había una sola palabra que pueda demostrar que yo era el autor directo. Pero estamos hablando... ¿Qué hace el fiscal Landa? El fiscal Landa dice, muy bien, no eres autor directo, pero yo como fiscal superior cambio esta acusación y te acuso de autor mediato. Y de repente, cuando comienza el juicio por autor mediato, a los 2 o 3 meses se aparece esta señora Chipana. ¿De acuerdo? Rodríguez Chipana. Que esta señora hemos descubierto que vivía por ahí, que es testigo y la pone de testigo. Nosotros no sabíamos quién era. Comenzamos a averiguar y resulta que todos los de la zona nos decían que ella había sido mando terrorista. Entonces pedimos nosotros a la sala que pida a la DIRCOTE que solicite la situación de esta señora. La DIRCOTE envía un documento diciendo que la señora era terrorista arrepentida, que era terrorista arrepentida. Y con las fechas y todo, cosa que ordenaron que borren las fechas, etcétera, para que no salga. Pero ahí está el documento. La señora es terrorista arrepentida. Pero ¿qué ha pasado con esa acusación? Hay dos preguntas ahí. ¿Por qué la señora te acusa de violación si tú dices que esto no ocurrió? Y en segundo lugar, ¿qué ha pasado con esa investigación? No es que yo diga, ojo, ¿qué es lo que sucede? Comiset, la Comisión de Derechos Humanos, es la que patrocina todo esto. ¿De acuerdo? Ella es la que trae a la señora esta. Y esta señora, en el juicio, si no lo recuerdan, la señora no decía nada. Y el fiscal desesperado. Pero algo le hizo. No le hizo daño. No, pero cuando usted estaba ahí, seguro que no le hizo algo. Ah, sí, me violó. Y narra ella una segunda violación. Cuando el otro le pregunta, señora, disculpe, usted es doloroso esto, pues usted ha dicho que la violó 2 veces. ¿Cuándo fue la segunda? Ah, la segunda fue la semana anterior en el cuartel. O sea que lo que usted ha contado es la segunda violación. Sí, bueno. Muy bien. Entonces, Comiset agarra, porque salieron las primeras planas, Urresti violador. Si yo no tuviese un matrimonio tan sólido, si no mis hijas, o sea, no tuviese un hogar tan sólido, puta, que me hubiesen destrozado. ¿Me entiendes? Porque te imaginas... Ya, pero ¿qué ha pasado con ese caso? Comiset, en el año 16, pone una denuncia por violación. ¿Me entiendes? Violación, etcétera. Y la Fiscalía investiga el caso por 5 años, saliéndose de las normas, porque la señora presenta como 10 testigos, ¿no? Y ningún testigo fue. Y nosotros presentamos testigos, etcétera, porque ella decía que fue una carpa, no había carpa en ese momento, que yo había ido a su casa, yo no salía del cuartel, yo no salía como jefe de patrulla, y etcétera, una serie de documentos. Ya, pero ¿en qué termina la denuncia? ¿En qué termina? En que después de 5 años se demuestra, o sea, con la cereza de la torta fue que ella en todas sus narraciones decía que estaba con un hijo, aquí amarrado. Hay una foto en Caretas que es del año 90, no es del 88, que estaba con su hijo y que yo, en las dos veces que la había violado, le he arranchado al hijo de la espalda, de la quejilla, lo he tirado al piso y le he violado. Las 2 veces, lo narra así. Muy bien. Entonces resulta que cuando sacamos los DNI de los hijos, cuadraban las edades de todos, menos del último. O sea, el último ha nacido no el 88, sino a fines del 89. Número 2, partida de bautizo, igual,
el 89. O sea, que en el momento que ella narra que estaba siendo violada y para eso le quitaban al hijo de los brazos, el hijo no había nacido. No había nacido. La historia clínica. Igual, ella daba... Ya, pero ¿en qué ha terminado ese caso? ¿En qué punto está la violación? La denuncia por violación. La Fiscalía, ante este hecho ya evidente, archiva, ¿no? Ya cierra la investigación, archiva... ¿Eso está cerrado? Sí, cerrado. Archiva el 20 de diciembre del año pasado, archiva la acusación, pero no por falta de pruebas, sino como dice ahí, porque la Fiscalía ha demostrado que esta señora ha mentido groseramente, ¿me entiendes? O sea, ha mentido, lo ha probado la Fiscalía. Comisaría agarra y apela, ¿no? Apela diciendo que el Comité Internacional, que no sé qué, no sé cuánto. Y en 7 meses vuelve a revisar este caso una fiscal mujer, ¿me entiendes? 2 fiscales mujeres revisan este caso, damas. Y después de 7 meses de revisar, de ir a hablar con los testigos, etc., vuelven a archivar definitivamente el caso por el mismo motivo, que se ha demostrado que esta señora ha mentido flagrantemente. ¿Qué he hecho yo? A esta señora le he denunciado penalmente, primero por perjurio, porque en el caso de Bustíos, cuando ella dijo, sí me violó, ella había mentido bajo juramento. Ahora, ¿tú eres consciente, Daniel, de que tú te has quejado que no te han invitado en la cama? Yo te he invitado. Y tengo constancia en este teléfono, tengo como 25 llamadas. Que nunca te he contestado ni he visto tu... Bueno, pero sí tu gente de campaña que he hablado con ellos y les he dicho tiene que venir Daniel Urresti para una entrevista. No, pero Bustíos, porque aclara el caso Bustíos. Y no viniste porque no has querido, no porque yo no te había invitado. Tú imagínate que esto que estamos hablando ahora lo hablábamos antes de las elecciones. Bueno, tal vez hoy ha sido diferente, pero no hablemos ya de lo que pudo ser. Sobre la leche derramada no vale la pena llorar, dicen. No, aquí nadie llora. Acá el hombre, el caballero, peleas, boxeas, te sacan la mugre, te noquean, te paras y abrazas al contendor, compadre. Porque así es como debe ser el caballero. Entonces eso es lo que hemos hecho, pero que quede claro que esta señora, y en nombre de mi familia y mis hijos, yo no voy a descansar hasta verla en prisión por el daño que me ha hecho. Penalmente está acusada por perjurio, por haber mentido en juicio, ¿de acuerdo? Segundo, está acusada también penalmente por haber presentado una denuncia falsa, que eso también es penal. Y tercero, estoy pidiendo 100.000 soles de reparación civil. Así que yo no voy a descansar. Y esta señora, ahora que me han cambiado la acusación a directo, ¿quién crees que es la testigo que están presentando? Esta señora, que ya está demostrado por Hilda Aguilar, que fue la que metió preso a Vidal y al otro, está demostrado que esta señora nunca vivió ahí. Tenemos que terminar por hoy, Daniel. Yo solo lamento que esta entrevista no la habíamos podido hacer antes de las elecciones. Yo creo que hubiera sido saludable. No por ti, porque yo creo que lo que importa es la verdad, ¿no? Y escuchar a todos. Te agradezco mucho esto. Señores, si me permites un ratito, un segundo con el público. Sí, ya, gracias. Yo quiero que ustedes conozcan mi verdad. Yo he sido vilipendiado. Los troles no importa, porque los troles por 50 centavos pues te pueden decir de todo, ¿no? Violín, violador, etc. Y eso no es justo. Pero las personas que con nombre propio se han atrevido a decirme violador o asesino, las he querellado. Una vez que las he querellado, ya no puedo yo retirar esa querella. Y ya están saliendo las condenas, que no son bajas, son altas porque han cometido... Sí, Daniel. Ya, entonces, otra cosa. Le deseo lo mejor al señor López Aliaga. Lima necesita recuperar la seguridad. Nada se puede hacer si no se recupera la seguridad. No han votado ustedes por planes, porque mi plan era el mejor de todos. Los planes que yo proponía para recuperar la seguridad ciudadana eran totalmente viables y los íbamos a realizar a partir del 2 de enero. Nos hemos pasado de largo del tiempo. Te agradezco mucho por esto.